Hola Nancy, Ovelar, Hola, Nancy, Mike. ¿qué tal? Sí, Bien, es la primera vez que hablamos, ¿eh? creo que sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, aquí te cuento, son las 10 horas 20 minutos. Estoy observando por la ventana creo que son 27, 26 grados bajo cero. Afuera hay un bonito sol. Wow, Sí, pero es la tundra, hoy especialmente. es la tunda, sí. Sí, 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 estoy en un Sí, pueblo. creo que para Nueva York estaba también previsto como -20. Tengo una hermana y una sobrina y ahora está de visita otra hermana en Nueva York, así que estamos en contacto y vemos la nieve. Sí, efectivamente, En contraste con nuestro eterno verano, que conoces muy bien. sí, sí, sí. Bueno, cuando yo estuve en Cairns, en Queensland, en Australia, el pasado 2019, entonces Sí. en un momento dado he visto muchos mangos y muchos mangos caídos por cerca donde vivía yo, allá cerca de Cairns. Y Ujú. entonces decía, bueno, pues esto en Paraguay, los mangos. Entonces he visto el mapa, ¿cómo se llama? En el Google Map y me di cuenta de que el norte, vamos, en Queensland, por lo menos esa parte está directamente vinculada con Paraguay en términos, Otra vez. la línea tropical. O sea que Paraguay, Sudáfrica, El trópico de Capricornio, creo que sí, sí. por debajo del trópico de Capricornio estamos. Sí, Bueno, el trópico de Capricornio pasa por Belén, que es una ciudad de Concepción. Tórrida sí, temperatura. Así es. Ahora tendremos como 35, 36 grados, más o menos. sí. Yo justo hoy me quedé en la casa, entonces olvidé que tenía que retomar mis clases de francés que se suspendieron por las fiestas, pero hoy era el reinicio, así que son 2 horas de francés, Sí. martes y jueves, así que bueno. Sí, en principio quiero darte las gracias porque acabas de asumir un cargo importante que representa el Paraguay y estaba pensando, como te había mencionado, que cuando uno asume un cargo ya asume responsabilidades oficiales, ¿no es cierto? Entonces, ahora Por estoy supuesto. hablando con la persona, el ser humano, Nancy Ovelar, y al mismo tiempo con la representante de Paraguay ante la UNESCO, ¿no? ¿Cómo has visitado París antes? Sí, estuve por París en el año 2000. Estuve primero haciendo un curso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través por una beca de la ES. Estuve en el año 2000, 3 días en París, y bueno, algo conozco Sí, solo de París, porque si no visitamos París, París es inmenso, tiene sí, tantos lugares. Habíamos visitado solo los lugares, es un plan de turismo, sí, solo los lugares más emblemáticos, la torre, sí. el Museo del Louvre, un paseo en el barco por el Sena. Y bueno, ese es mi recuerdo de París. Ah, Ahora, obviamente, pero eso fue voy a la ir única vez, en otro, perdón, sí, fue la única vez que has estado en París y ahora la segunda vez. así mismo, así Ah, mismo. bueno, bueno, una cosa es visitar y otra cosa es vivir, ¿no es cierto, en París? ¿Y cómo estás? Totalmente, 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 Me eso es. imagino, me imagino que ya has ido a comprar el baguette, ¿no? El parisino, la panadería, en fin. Sí, acá tenemos un lugar que se llama La Galette, que está cerca del colegio francés, en donde los que hacemos curso en la Alianza Francesa solemos ir a encontrarnos. Bueno, fuimos 3, 4 veces más o menos para familiarizarnos con la comida de Francia, y la galette es como un símbolo. La galette se llama el sitio mismo. ¿Y has ido ya en bicicleta a comprar el pan o cómo es? En Asunción es imposible andar en No, bicicleta. no, no, Es no. posible, pero yo no me animo. En París, en París. No, 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 no. En Olvida, París olvida, estuve pocos días, no pude hacer eso. no, olvídate de Asunción. Ya Asunción es el pasado, el presente es París. Vamos, o sea que nosotros, yo no estoy hablando con Nancy Vilar pensando en Paraguay. No, no, absolutamente. Yo Bueno, estoy hablando con Nancy Vilar pensando que tú estás en París. Eso es todo en lo que sé. París. Sí, París. Supongo que lo haré. A mí me gusta
gusta la bicicleta, así que seguramente voy a tener una allá, porque además soy deportista, entonces siempre prefiero ese medio. Y si allá se puede usar la bicicleta, pues lo haré. Un momento, estoy desafando. Mira, yo pensaba que tú estabas en París físicamente ahora, hoy. No. Ah, no, aún no. Creo que a fines, no tengo ni fecha todavía, a fines de enero, es más o menos. Ah, pero En este entonces, momento ah, tengo los pasaportes. Fíjate que nosotros no tenemos consulado francés en Asunción, Omar. Entonces, mi pasaporte fue a Buenos Aires para que me otorguen la visa de larga estadía. Y eso vuelve en 10 días más o menos. Ahí recién voy a tener fecha de viaje. Yo estoy en Asunción. tú estás en Asunción. Mira que si yo hubiera sabido eso, no te hubiera llamado, ¿eh? Ayer justamente te envié una... Porque ayer me entrevisté con el ministro de Educación, un poco porque aquí el trabajo de la representación de la UNESCO se vincula con una Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO que funciona en el MEC. Y depende del MEC, el ministro de Educación es el que preside esa comisión. Entonces, obviamente, gran parte de la tarea pasa por ahí, de lo que podamos hacer y de lo que podamos promover, de los vínculos que podamos construir en materia de cooperación, se concretan a través del Ministerio de Educación. Entonces, por eso ayer me entrevisté con el actual ministro de Educación y bueno, estuvimos conversando sobre los desafíos y sobre todo los programas que hay con la UNESCO. Y eso te envié, o sea, eso es acá, yo estoy en Asunción, todavía no asumí en París. Ah, bueno, ahora sí que yo estoy completamente, no sé, no sé qué Conté, decir. Me he quedado completamente helado, o sea, es absoluto, eso es absoluto. Ahora sí que, No, yo decía es muy París, lento, París, Omar, el proceso. ¿eh? No, pero yo El pensé que tú, 16 de diciembre recién yo tuve el acuerdo del Congreso. Entonces es poco tiempo. Ahora me estoy preparando, pero el viaje saldrá a fines de este mes. vale. Ahora, bueno, yo ahora voy a empezar a imaginarme algunas preguntas. Entonces, ahora que tú estás en Paraguay y no en París, en este momento, en este mismo momento, hoy es día 11 de enero del 2022 Sí. y allá en Paraguay tenemos mediodía, 31 minutos. Yo pensaba que tú estabas, yo Así. decía 6 horas, decía porque pensaba en París. ¿Y Canadá tiene 6 o me parecía que eran menos? No. Ah, bueno, pero tú podrías haber dicho eso porque, bueno, vienes de Paraguay y tal, vienes a París. Yo pensaba que ya estabas en Ah, París. ya. Sí. Bueno, te digo eso porque yo viví en París un tiempo, viví como 6 meses, pero fui como varias veces, fui a Europa 6 veces. Y vivir allá es otra cosa, sí, por eso te preguntaba lo del baguette, ¿no? Pensaba que ya estabas allá. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a reformular toda esta situación. Nancy Vilar está en Asunción, capital de Paraguay, y preparándose para viajar a París a finales de este mes de enero. Y congratulaciones porque la vida en París, Europa, completa, hay muchos cambios, como los cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios geográficos, sociales. Es una reconversión práctica, es completamente diferente. La atmósfera es diferente. Me supongo que ya viviendo en París un tiempo, posiblemente tendrás otra perspectiva de la situación en Paraguay, porque generalmente cuando uno vive en Paraguay, el entorno es eso, ¿no? Paraguay, pero cuando vives fuera y miras Paraguay, quizás hay otra perspectiva, ¿no? Por supuesto. Siempre alejarse, tomar distancia, otorga nuevas perspectivas y bueno, eso es absolutamente seguro. Yo
asumo esto como un enorme desafío personal, profesional y como paraguaya, digamos. Es un reto y un compromiso, una responsabilidad muy grande. Que bueno, yo estoy acostumbrada a los desafíos, a los retos y generalmente los abrazo con mucho entusiasmo. Y esta vez no va a ser diferente. Esa es mi forma de ser. Soy bastante apasionada en las cosas que encaro. Y bueno, esta es como te dije, es una enorme distinción poder representar a mi país que tanto amo y por supuesto que es con el objetivo de aportar para el mejoramiento en áreas que son fundamentales y que yo creo que son esenciales para el desarrollo de un país, que como son la educación, la ciencia y la cultura, que son los temas de UNESCO, los temas centrales de UNESCO. Y bueno, los países poseen delegaciones porque en un mundo globalizado es necesario construir vínculos y sobre todo generar intercambios que puedan enriquecernos. Esa es la idea. Vi que la UNESCO tiene oficinas en Ginebra, en París. ¿En dónde más tiene, cierto? Oficinas así centrales. UNESCO tiene oficinas en América Latina, una en Chile, en Santiago, y otra en Montevideo, Uruguay. Esas son las oficinas regionales de UNESCO. ¿Y en Bruselas y en París también? La sede de París, ¿cómo? En Bruselas, perdón, en Ginebra, Suiza. Creo que sí también. Sí. Exactamente cuál es el papel de ¿cuál es el nombre, el título que llevas ahora? Alta representante de la UNESCO, no, de Paraguay ante la UNESCO, ¿no? ¿Cómo es? No, el cargo es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria delegada permanente de la República del Paraguay ante la UNESCO. Perdón, tú estás vinculada con la gente de la embajada allá cómo tienes el título de embajadora. De la embajada bilateral de Paraguay ante Francia, sí, tengo ya comunicación con la gente que está trabajando allá. De hecho, en estos momentos, desde que Paraguay decidió reabrir la representación ante la UNESCO, ya designó a 3 personas que hoy están, digamos, trabajando por la reapertura, logrado, digamos, retomar una oficina que está en la oficina en uno de los edificios de UNESCO, donde están todas las sedes de los demás países. Son 193 países que tienen delegaciones permanentes ante la UNESCO. Y nosotros iremos a hacer la reapertura, porque en el 2018, Omar, el gobierno cerró esa representación. Entonces eso se reabre conmigo, con mi presencia, ya digamos, asumiendo como delegada permanente allá en París. ¿Sabes cuáles fueron los motivos de por qué se cerró aquello y cuál fue la incidencia para Paraguay? Aquello fue una incidencia fundamental, evidente. No tengo yo. Esta información no manejo, Omar. No sé cuáles fueron los motivos. Era el gobierno de Cartes. Y bueno, no. Ahora, te mentí. Digo, no tengo conocimientos de por qué se cerró la representación. Quizás para ahorrar dinero, ¿no? Porque en estos cargos, como tú dices, de embajadora, plenipotenciaria, presencia permanente. ¿Quién no paga? Claro, ¿quién paga esto, el salario? ¿Paga la ONU o paga el gobierno paraguayo? El gobierno paraguayo. Paraguay tiene, de todas maneras, nuestra política exterior necesita ser fortalecida. Nosotros solamente tenemos 34 embajadas en todo el mundo.
de las cuales como 14 están sin embajador en este momento. Entiendo que se inscribe esta decisión de reabrir la representación ante la UNESCO. Paraguay necesita fortalecer su política exterior y eso significa invertir. Porque como te decía, en un mundo globalizado tenemos que construir vínculos y eso pasa por trabajar una política exterior, por invertir. No se puede vincular con o desarrollar relaciones fraternas o la multilateralidad si uno no tiene presencia en materia de política exterior. Entonces, si me preguntas de la importancia de mantener relaciones diplomáticas y de mantener un servicio exterior que relativamente puede ser costoso, dependiendo de cómo uno lo mire, es como la educación. Nos damos cuenta que nos cuesta mucho cuando no invertimos en ella. Tu oficina va a estar en la calle Moïlis, número 1, en París, no muy lejos. Te digo eso ya porque estoy mirando acá el portal Moïlis, sí. De la, ¿cómo se llama? De la oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Entonces, como digo, lo más importante es que tú estés en París, lo más importante. Y allá hay dice acá, ¿no? En el portal dice: ministra María Leticia Casati Caballero, ministro Hugo Rolando Morelo Campos, segunda secretaria Mirta Silvana Arami Riveros Alvarenga, funcionarios oficiales José Federico Zamudio Falcón, María Victoria Benítez Martínez. Todas estas personas viven en este momento en París. Creo que esa no es una lista actualizada. En este momento la señora Leticia Casati creo que ya no está en París. El ministro Hugo Rolando. Quienes están viviendo en París y han asumido por indicaciones de la Cancillería digamos, las primeras tareas de reapertura de la delegación son el ministro Hugo Morel, la segunda secretaria Silvana Arami. El ministro Hugo Morel está como encargado ad interim, ¿verdad? De la delegación hasta ahora. Fíjate que este equipo son 3 personas. Luz Moreno, que es consejera, y Silvana, no recuerdo el apellido. Arami. Riveros, sí, Silvana Arami Riveros, creo que sí. Estas son las 3 personas que están allá, con las que yo mantengo una comunicación permanente. Fíjate que lograron, con un muy buen trabajo, lograron que Paraguay ingrese al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en elecciones que se llevaron a cabo en noviembre del 2021, sí, en la conferencia general. Estas personas, Hugo Morel, Silvana Riveros, hay 2 otros nombres, José Federico Zamudio Falcón, deberían de actualizar la página del Ministerio de Relaciones. No, eso no está actualizado. Sí, bueno, José Zamudio está aquí, está en Asunción, creo que asumió la dirección del Museo de la Casa de la Independencia. No, eso no está, claramente no está actualizado. Sí. Y entonces la persona que debe actualizar la página de la Ministerio de Relaciones Exteriores se debería encontrar y hablar con esa persona, entonces ver si puede poner datos. ¿Qué hacen estas personas allá? Si tú me has dicho que la delegación representante de Paraguay ante la UNESCO se había suspendido en el 2018, eso fue lo que me has dicho, ¿no? ¿Y qué hacen estas personas allá? Sí, formaban parte de la embajada paraguaya ante Francia. Ah, vale. Que funciona. Ah, sí, bueno. Y entonces, la bilateral. Entonces después fueron asignados para trabajar en la reapertura de la delegación. Ah, vale. Desde la embajada de Paraguay en Francia, a partir de ahí se reactivó las acciones para reabrir la delegación de representante ante la UNESCO. Así mismo es. Ah, vale.
Bueno, entonces, y tú ya sabes exactamente cuál sería tu rol, el papel, digamos, la acción, la actividad que vas a realizar allá. Bueno, claro, en lo primero en lo que trabajamos es en el establecimiento de unos objetivos de la delegación que pasan claramente por visibilizar al Paraguay desde los aspectos más relevantes y significativos de su cultura, porque eso es lo que hace UNESCO. Hay una agenda de promover el reconocimiento de los activos culturales y naturales e históricos como patrimonio de la humanidad. Hay todo un programa para eso. Y sobre todo generar vínculos de cooperación, intercambio que beneficien el desarrollo de la innovación en la educación, la ciencia, la cultura, aquí con los numerosos programas que tiene UNESCO. Impulsar la protección y la preservación del patrimonio cultural, que son patrimonios considerados patrimonios irreemplazables y con un valor muy grande para la humanidad. Nosotros tenemos que entrar a trabajar eso. Paraguay trabaja muy poco su política. En estos días me tengo que entrevistar con el ministro de Cultura. Necesitamos más inversión en toda esa área. Y bueno, el objetivo es contribuir al desarrollo de políticas públicas aquí, en todas esas áreas, de educación, de ciencias, de cultura. Ah, Y lo que hace la embajadora es gestionar, hacer de nexo, hacer el seguimiento, hacer la evaluación y generar estos vínculos, ¿no? ¿acaso esos vínculos y esos programas, esta promoción de Paraguay, en este caso en Francia, por ejemplo, acaso ya no se hace a nivel de la Embajada de Paraguay? Ya no hay digamos, un programa ya de Paraguay que yo creo que sí existe, ¿no? En cada embajada de Paraguay existe y cuando vamos a hablar de cultura y de educación y todo eso, ¿se incluyen los indígenas en el patrimonio cultural de Paraguay, los indígenas de Paraguay? Claro, claro. El tema de la representación ante la UNESCO es que UNESCO es un mundo con especificidades en materia de educación, de ciencias y de cultura que requiere primero la formación y la visión para poder desarrollar de manera eficiente. No es lo mismo tener una oficina que transmita, porque constantemente de la UNESCO lo que se hace es recibir las invitaciones, las convocatorias para toda la actividad que hace UNESCO, y bueno, eso se transmite aquí a las diferentes instituciones, pero si no hay una gestión empujando eso, una gestión velando porque porque se realicen las cosas, hacer esa gestión de pasapapeles nomás limita bastante el aprovechamiento que puede tener el país. No es lo mismo tener una delegación permanente que se vincule con las diferentes delegaciones y que promueva a nivel local. Por eso hay una comisión nacional que funciona acá. Fíjate que yo lo primero que hice fue reunirme con la comisión nacional y lo que encontré fue que Paraguay tenía 2 programas de la UNESCO, dos pequeños proyectos. Y eso es falta de presencia, es falta de gestión, y el objetivo, entiendo que de la Cancillería, es reforzar esa presencia, reforzar esa gestión desde una perspectiva ya más especializada, y entiendo que por eso me convocaron, ¿verdad? No le han convocado porque usted es hermana ¿cómo se llama? De su hermana, ¿cómo se llama? Eh, Perdón, ¿me puedes decir el nombre de tu hermana? Que no tengo en ese sentido lagunas. No le ha convocado por eso, o sea, no hubo nepotismo, por ejemplo, en su caso. Dime por favor el nombre de tu hermana, ¿cómo es que se llama? Mi Blanca Velar. hermana es senadora, es Sí, Blanca Ovelar. sí. Ella tiene una carrera política. Yo soy absolutamente independiente, tengo una carrera educativa, profesional. Eh, Nepotismo no sé, porque no sé si se puede hablar de nepotismo, porque no es ella la que define
la propuesta la recibí del canciller. El canciller es el que me propone asumir el desafío, el canciller hace la propuesta a la presidencia solicita al Congreso y el Congreso vota eso. O sea, ahí es muy difícil, o sea, son tres poderes, digamos, son dos poderes involucrados. Pero hubo en esa convocatoria... Yo entiendo que hay una especie de tendencia de considerar eso porque somos hermanas y estamos en el ámbito público ambas. Yo hace muchos años que estoy en el ámbito público, lamentablemente acá no tenemos la carrera del servicio civil que tiene que ser también reglado, que tiene que tener sus normas. Y yo entiendo perfectamente tu perspectiva, pero de ninguna manera fue así. Vale, entonces cuando le ha convocado al ministro Euclides Acevedo, ¿le ha convocado solamente a usted o hubo un concurso de ¿cómo se dice? Aptitud, en fin, de ver si quién es la persona idónea, preparada? ¿Hubo más personas o te han convocado a ti, necesariamente a ti y en nadie más? Yo no te puedo responder eso, Omar. No sabes. Porque mi conversación con el canciller fue... ya concretamente, yo no sé, no manejo esa información, entonces mal te podría decir. Vale, perfecto. Ahora, hay una pregunta que te he hecho antes que me encantaría que respondas. ¿Los indígenas de Paraguay forman parte del sí, por supuesto. Perdón, ¿forma parte del patrimonio cultural, social de Paraguay? Nosotros tenemos una gran deuda social con las comunidades nativas. Y ahí yo siempre tengo una postura muy crítica porque son los verdaderos dueños de la tierra que hoy casi a diario vemos que son despojados en esta onda de... Perdón, Nancy, te voy a desarrollo... Perdón, un momento, voy a hacer aquí una acotación y una información para ti porque es una información reciente. Canadá acaba de llegar, la semana pasada, ha llegado a un acuerdo judicial, o sea, judicializado por mucho tiempo, esta reivindicación de los indígenas que fueron aquí en Canadá, fueron despojados de sus casas y fueron llevados a esas residencias gestionadas por la Iglesia Católica, muchos problemas. Y ahora Canadá va a desembolsar... Vi los hallazgos sí, de las tumbas sí, de niños. Sí. Esas calamidades que en la historia de la humanidad abundan. Sí, pero te voy a comentar sobre eso. Pero además de eso, hubo en este tiempo presente, hay adolescentes, gente joven que hablan, que son indígenas, que fueron reubicados de una casa de foster house, se llama, de una casa de acogida a otra, en fin. Bueno, y Canadá acaba de aprobar ahora 40 billones, con B de Bravo, 40.000 millones de dólares en indemnización, en indemnización que va a ser desembolsado a cada uno de los indígenas de Canadá, por cierto, ¿no? Ahora, no vamos a comparar Canadá con Paraguay, pero en ese sentido, cuando tú asumes, has dicho que hay una deuda de Paraguay con los indígenas, ¿cuál sería tu posición ante la UNESCO en ese sentido? Y una posición absolutamente clara en favor de los derechos de los pueblos nativos, que de hecho es también una prioridad para la UNESCO. Nosotros empezamos este año con el diseño de las lenguas indígenas. En el año 2019 fue el año internacional de las lenguas indígenas y como producto de ese año en todo el mundo se trabajó y la UNESCO decide declarar el decenio, son 10 años que se va a trabajar en la revalorización, el rescate, porque hay muchas lenguas que están a punto de la extinción, de desaparecer. Fíjate vos que de las 600 lenguas amerindias, precolombinas, el 25% ya están prácticamente extintas y la única lengua indígena viva
arraigada en la vida cotidiana de una población es el guaraní paraguayo. Paraguay es el único país que puede enorgullecerse de haber mantenido esta lengua indígena con la fuerza con la que se mantiene hoy. Tenemos al 80% de la población hablando casi cotidianamente. Entonces ese es un valor muy grande que vamos a potenciar y que vamos a visibilizar desde la UNESCO. Ahora, perdón, tú me has dicho, Nancy, voy a hacer una pregunta. Tú has dicho que hay en este momento, en este periodo de 3 años de ausencia de Paraguay ante la UNESCO, porque hubo una ausencia de 3 años, 2018, 2022, por lo menos. Entonces, tú has mencionado que la UNESCO solamente en este periodo tiene 2 programas en Paraguay. ¿Esos 2 programas están vinculados con los indígenas? No, uno es un programa que creo que tiene que ver con la Secretaría de Turismo. Ajá, sí. Y el otro programa con la Secretaría de Cultura, y son programas que tienen que ver con el mantenimiento de las ruinas jesuíticas, como patrimonio cultural y unas cosas así. Vale, perdón, ahora te voy a hacer una pregunta, ya me has respondido, ahora te voy a hacer una pregunta. Ahora, si hubiera presencia paraguaya de esos 3 años de ausencia paraguaya, ¿hubieran habido más programas de la UNESCO en Paraguay? ¿Y cuáles hubieran sido aquellos programas? Bueno, es hacer un relato contrafáctico el que me pedís. Yo no puedo especular sobre lo que hubiera habido, Omar. Yo te puedo decir... No, pero tú me has mencionado, que solamente hay 2... Vamos a ver. Tú me has mencionado que solamente hay 2 programas. Solamente, tú has dicho, solo hay 2 programas. O sea, como diciendo, si hubiera... Es como decir, como si se hubiera habido más presencia paraguaya en la UNESCO, hubiera habido más programas. Entonces yo te pregunto, si esos programas... Obviamente, pero sí. no puedo hacerte... Y tú dices además que la cuestión indígena, no la lengua, olvídate de la lengua, porque cuando tú... Ahora te voy a hacer una pregunta personal. Cuando tú vas por la avenida Eusebio Ayala y un niño indígena se te tira sobre el carro y empieza a limpiar tu carro, ¿qué piensas? ¿La lengua de Paraguay? ¿La lengua guaraní? ¿El orgullo que tienes de la lengua? ¿O piensas en la vida de ese ser humano indígena? Pienso en todo. Pienso en que el ser humano, en su afán de acumular, de producir, porque ¿cuál es el proceso por el cual se expulsan a los indígenas de sus hábitats? Y evidentemente hay un proceso de aculturación, digamos, en sí, o sea, que eso es permanente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les expulsa? Porque las tierras son utilizadas para cultivos, para grandes cultivos a escala, y son espacios donde ellos ya pierden la posibilidad de continuar con sus costumbres, entonces son expulsados y vienen a formar parte del cinturón de pobreza de las ciudades. Y no solo pasa con los indígenas, pasa con los campesinos. Y ese es un problema de las urbes, es un problema del modelo de desarrollo. Y es un problema profundo, Omar, que yo obviamente sola no voy a poder definir el rumbo que tome el país, pero sí puedo contribuir a rescatar o a impulsar algunas posibilidades o algunos programas de protección y sobre todo de visibilizar eso, porque está tan normalizado que los indígenas estén en la calle y que limpien los vidrios que parece como que la gente está anestesiada a esa realidad. Y bueno, se tiene que trabajar, esa visibilización permanente, se tiene que trabajar. Yo soy una convencida de eso y bueno, eso es lo que voy a hacer. ¿Y lo vas a hacer dónde? ¿En París? Lo voy a hacer con las herramientas que me permita, porque yo sé que la UNESCO tiene programas de protección
y lo voy a hacer vinculando y activando en el país, como te dije. Una de las funciones de una representación es estimular el desarrollo de políticas públicas. Las organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, en fin, están vinculadas a los derechos humanos, incluso, ¿saben lo que pasa en Paraguay o saben solamente lo que se les vende a esas organizaciones? O sea, en general, porque en realidad saben lo que pasa en Paraguay. Hoy en día, Omar, es muy difícil que se puedan esconder con todo el desarrollo tecnológico y sobre todo con la tecnología y la comunicación. Las personas se convierten en reporteros, en reporteras o en reporteros de la realidad. Entonces uno oficialmente puede mostrar la cara bonita que quiera, pero por ahí alguien siempre va a estar mostrando la realidad. Y en ese sentido no existe cómo ignorar la realidad en el hoy. Esa es mi visión. Y las organizaciones creo que son organizaciones inteligentes. Por supuesto que saben lo que pasa. Que de ahí a que se pueda tener una capacidad para incidir, eso es otra cosa, y eso pasa por la voluntad ya de las propias naciones. Pero la realidad no se esconde. La realidad siempre sale a la luz. La realidad es... Y querer esconderlo es como querer tapar el sol con un dedo. O sea, es así nomás. ¿Y la ONU, la UNESCO sabe de los indígenas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que tú sepas, no hay ninguna reacción de parte de esa institución, de la UNESCO, hacia cuál sería la política, alguna sugerencia. ¿La UNESCO puede sugerir al gobierno paraguayo? Siempre existen y siempre hay exhortaciones que son que es hasta donde puede llegar una organización. Después ya depende del país y depende de cómo nosotros vamos a nivel local mejorando nuestra representación política, cómo vamos mejorando la calidad de nuestra democracia, cómo vamos superando Eso depende de nosotros y depende de nuestra gestión. Vale, esta entrevista van a escuchar, a mí, si tú me la hablas a mí, no tiene trascendencia. De esta entrevista lo que se pretende es que otras personas en Paraguay tengan acceso, ¿no es cierto?, a la información, acceso a las palabras, tus palabras, ¿no? Entonces, esta gente quiere saber, por ejemplo, esa reapertura de la oficina de la representación permanente de Paraguay en la UNESCO. ¿Cuánto más o menos piensa que vale todo eso? O sea, la oficina, los teléfonos, el edificio, alquilar unas oficinas, todas esas cosas. Yo, aparte de eso, también me gustaría saber cuánto es el salario que gana una persona como tú, embajadora plenipotenciaria, referente principal de Paraguay ante la UNESCO, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo va a estar usted ahí? Sí, esa es una información pública en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está la escala de salarios de los embajadores, está la escala de los rangos también. No está disponible. Supongamos que no esté. Te puedo hacer un cálculo de lo que va a costar la representación porque en este momento no tengo, pero el salario de un embajador está alrededor de los $9,000. $199 y es en dólares. Eso después con el cambio al euro cambia un poquito porque el euro tiene más valor, pero ese es el salario que percibe un embajador del Paraguay en cualquier lugar del mundo. Después hay... ¿Cuánto es? Repítelo por favor. Son como $9,190. Voy a fijarme, creo que tengo por acá. ¿Por mes? Por mes, $9,199, Omar. Ajá, y eso no incluye el pago de oficina, todo eso aparte, o sea, eso es un salario personal por mes, 9,000. Ese es un salario, por supuesto. Sí. $9,000. $9,000. Paga
Sí, así es. Más o menos, dijo 9.500, casi $10.000. $9.199 para ser exactos. Ajá, por mes. Por mes. Y eso que tú estás ahí en Paraguay, ¿cuántos representan guaraníes, por ejemplo? Más o menos, por decirlo de alguna forma, ya sabrás cuántos guaraníes, ¿no? ¿Cuántos millones son eso por mes? Y en guaraníes, a ver, el dólar está a casi 7.000. Vamos a ver. Son como 60 millones más o menos. 60 millones de guaraníes por mes. Sí, Ajá. Así es. Ajá. Y tú Ahora, tienes que plantearte eso en Europa y con el costo de vida de París. París es una de las ciudades más caras y todo eso entiendo que tiene que entrar en el análisis, porque ese análisis simplista de comparar en guaraníes cuánto es, lo suelo ver y me parece que es un poco maniqueo. Porque ¿Maniqueo? no es lo ¿Qué es mismo maniqueo? ganar 60 millones de guaraníes en Paraguay que ganar por un servicio en un país extraño, con un costo de vida diferente. Sí, Creo que todo eso se analiza. ¿Cómo es el entorno? Socialmente hablando, ¿a ti te parece? ¿Cuál es el entorno de Paraguay? Hay muchos pobres en Paraguay. Y creo que vos sabes mejor que yo, sos periodista, estás muy informado. Yo quiero que tú me lo digas, Donde existe una histórica inequidad y donde sí tenemos una pobreza que tenemos que superar, que no se corresponde con la riqueza del país. Eso es claro, eso es así, es una realidad. Y bueno, entonces... Tenemos algo así como 700.000 personas por debajo del nivel de pobreza, o sea, pobres extremos. ¿Y cómo tú te sientes en términos humanos? Hay una frase que dice: tu conciencia es la medida de la honradez de tu egoísmo, escúchala atentamente. ¿Cómo te sientes tú ganando aproximadamente unos 60 millones de guaraníes, o $9.200 para ser específico, por mes, en París, siendo representante de Paraguay ante la UNESCO? ¿Cómo te sientes tú? ¿Bien? ¿O más o menos? ¿O piensas, wow, esto es una lluvia de dinero caído del cielo, pagado por los paraguayos? No te hace, porque este dinero va a pagar los paraguayos, no el gobierno. El paraguayo que paga sus impuestos va a pagar este dinero. Tú lo sabes, ¿no? En primer lugar, Omar, yo soy una persona que se abrió caminos. Soy de extracción humilde, mi papá fue un obrero y somos una familia que hemos apostado por la educación y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas formarnos y romper con el círculo de la pobreza por la vía de la educación. Entonces yo creo en la educación por eso. De ahí vienen mis convicciones. Pero tú no hablas... Perdón. Porque el salario que se estipula en un país, las reglas no las pongo yo. Si lo que me sugerí es que yo y mi conciencia... ¿Crees que me vaya a vivir bajo un puente, Omar, para sentirme bien con mi conciencia y ser coherente? No, yo quiero transformar, y la política y el servicio civil es una herramienta para eso. Y estas son las reglas que están puestas en mi país. Yo soy paraguaya y vivo acá y creo que vale más para mí, porque me pediste mi opinión, y lo que vale más el esfuerzo y la entrega que yo haga en honor a mis convicciones y en una misión que recibo como un gran desafío. Para mí vale más lo que yo pueda hacer que ponerme a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia viviendo bajo un puente a criticar y bueno, poner en duda la moralidad de mi decisión de asumir este cargo. ¿Tú hablas francés? Por el monto del salario, o sea, no. Nancy. Yo creo que es... Nancy, perdón, Nancy.
Perdón, Nancy, ¿te puedo hacer una pregunta? Déjame terminar, Omar. Yo no creo que uno pueda transformar la realidad sin involucrarse, sin formarse, sin generar sensibilidad y sensibilidad social. No creas que porque yo voy a recibir esa suma como retribución de un salario que estipula el propio Estado, voy a estar traicionando mis convicciones y mis ideales en relación a la aspiración que tengo de ver un país más equitativo, de ver un país con una mejor cultura, de ver un país más educado, y si puedo incidir en eso con mi trabajo, pues lo haré. Entonces, tú has dicho, tú has dicho, no sé si corresponde plantear sí un corresponde, dilema ético, sí porque corresponde. para mí el dilema es qué tan eficiente voy a ser yo y cómo voy a honrar la confianza y lo que el pueblo en este momento va a invertir en mí, como de hecho siempre lo ha hecho porque yo fui educada en escuela pública. Entonces, siempre una deuda con el Estado en ese sentido que tengo que honrar, y de ahí vienen mis convicciones. Y con esas convicciones siempre he avanzado en mi trabajo, en mi vida profesional. He decidido quedarme en el país. Yo sé que mucha gente se va del país porque se enoja con el país, como es tu caso. Yo también me enojo con muchas cosas de mi país, pero me quedo aquí. ¿Cuáles son las A cosas que lidiar tú te con la enojan? realidad. Las cosas que te hacen enojar de tu país, ¿cuáles? ¿Cuáles son? La pobreza, la inequidad, la corrupción, Tú admites, la tú falta admites de que, cultura. tú admites que hay corrupción en Paraguay, sistémica. Por supuesto, pero por supuesto. Ahora, El crimen organizado está en todas partes. Omar, vos que recorriste el mundo sabes mejor que yo. Eso no es exclusivo de Paraguay. Ese es un sello de la humanidad, del ser humano, en la medida de... Y cuanto más poder, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Por eso yo creo en la democracia. ok, entonces cuando tú me dices, tú quieres que yo vaya a vivir bajo un puente en París, bueno, no te voy a decir eso, pero qué te parece si el salario hubiera sido $5,000 menos, por ejemplo, ahora son 10,000, son 9,100, pero si fuera, por ejemplo, $5,000 por mes, ¿hubieras aceptado el cargo igual? Te pregunto, ¿no? Porque es lo que el pueblo se pregunta. Creo que fue un tiempo súper valioso el que compartimos, Omar. En este momento estoy en función de ama de casa. No voy a ponerme a especular sobre lo que sería o lo que no sería. Esta situación se dio, es una situación que yo acepté, como se planteó. Esa es la realidad hoy. Y bueno, lo único que te puedo garantizar es que voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a dejar el alma en mi trabajo, en este trabajo de representar y de tratar de generar políticas públicas en las áreas de la educación, la ciencia, la cultura, que son las cosas Y los en las que indígenas, creo. se olvidó de los indígenas. Señora, se olvidó de los indígenas, dijo que sí iba a luchar por los indígenas usted. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Contar con eso es así. ¿Contar con eso qué? ¿Qué dijo usted? ¿Que los indígenas van a ser qué? ¿Van a ser retribuidos? ¿Van a ser indemnizados? ¿Van a tener sus tierras de vuelta? ¿Cómo es? Lo que van a hacer, porque este es un estado donde hay poderes, Omar. Yo soy una sola persona. Yo voy a impulsar. Sí, pero tú vas a representar al Paraguay ante la UNESCO. Imagínate tu cargo tú. ¿Qué vas a decir? ¿Para qué vas a ir exactamente? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por eso te decía varias veces, te pregunto, exactly what? Exactamente qué. Y sin hablar francés, ¿eh? Porque tú estás yendo a la... Te planteo el español tanto como el francés, el inglés, el ruso, el árabe y el chino son lenguas oficiales de la UNESCO, Omar. Exactamente, te planteo lo siguiente. Yo soy una profesional que cree en la rendición de cuentas. ¿Qué te parece si de aquí a 1 o 2 años volvemos a evaluar qué es lo que hice?
Vale, no hay problemas. Pero antes de salir, antes de que te vayas, en ABC Color, editorial del ABC Color de ayer o anteayer, dice lo siguiente: dado que la transparencia sirve para prevenir y castigar el empleo de recursos públicos en provecho de sus gestores, la Constitución obliga a quienes cobren remuneraciones permanentes del Estado a prestar una declaración jurada de bienes y rentas dentro de los 15 días de haber asumido el cargo y en igual término tras haberlo abandonado. De lo que se trata es comparar ambas manifestaciones para detectar una eventual corrupción. Y tal como tú admites que hay corrupción en Paraguay y que el entorno está infectado de esa corrupción sistémica, entonces te pregunto a ti claramente: ¿has presentado o debes presentar tu declaración jurada en términos de bienes y rentas en los próximos 15 días o ya lo has presentado? Justamente te hablé de la rendición de cuentas. Por supuesto, yo ya presenté primero una declaración jurada de cierre de mi trabajo anterior, que era en la fiscalía, y ahora tengo que presentar, te conté que estoy en el proceso de las gestiones del nombramiento, y por supuesto tengo que presentar mi declaración jurada. Además, eso es público. Yo presenté al entrar en el Ministerio Público en el 2010 y lo presenté ahora al salir. De nuevo tengo que presentar al ingresar en el servicio exterior. Ahora, eso todavía no lo hice porque forma parte, estoy en el tiempo en el que, fíjate que yo todavía no juré, Osman. Se tiene que hacer se tiene que oficializar y hacer una ceremonia de juramento en donde yo oficialmente recibo la nominación. O sea, estamos empezando esto. Yo entiendo tu ansiedad por ver resultados para un nombramiento claramente costoso, claramente costoso, $10,000 por mes. Por supuesto, claro, por supuesto, pero démonos tiempo, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver. Por eso te propuse, yo soy una militante de la transparencia y de la honestidad. Mis bienes y todo, y mis males, si quieres, están ahí, es público. Siempre hice declaraciones juradas. Ahora lo volví a hacer para salir, para salir de la fiscalía y asumir este cargo. Entonces, puedes contar con eso, no hay nada en ese sentido. Yo hablando absolutamente transparente mi vida, mi forma de vida, y así voy a seguir. Vale, nada va a cambiar. Vale, hablando como tú dices, soy militante de la honestidad y de la transparencia. Vale, esa palabra militante, eso me suena, sounds familiar, me suena familiar. Escucha, hay una parte del pueblo que piensa en ese logo que dice ANR nunca más, que piensa que ANR es la responsable de la corrupción sistémica en Paraguay, así de claro. ¿Tú piensas que en el futuro tiene que seguir la ANR funcionando en el poder, cualquiera sean sus vertientes, para que el Paraguay siga siendo lo que es? ¿Te parece? ¿O te parece que se tiene que cambiar, no sé, algo se tiene que cambiar en ese sentido y que ya no sea nunca más ANR? ¿Qué te parece? Ese es un eslogan político. Yo creo que el Paraguay, si quiere mejores días y si quiere transformar su historia, tiene que pensarse de manera completa, no cortar una parte y pensar que solamente en esa parte está el mal, porque no es así. Y eso lo sabemos. Pueden venir diferentes signos, si el sistema se mantiene, no importa el color que esté en el poder. Y eso yo creo que vos, como periodista, lo sabés mejor que yo. O sea, me extraña que plantees que sacar una parte de una realidad. Perdón, un momento. Los problemas del país. El Paraguay se tiene que refundar, pero lo tenemos que hacer todos. No solamente colorados o liberales, hay muchísima gente que no tiene partido.
Tú tienes. Está en el Estado trabajando. Tú tienes partido. Entonces, es de todos. El Paraguay es de todos. Tú tienes. No solamente la ANR. Y la ANR tiene deudas, por supuesto que tiene deudas. Estar en el poder tanto tiempo genera esas deudas y genera ese desgaste. Y también hay que analizar qué pasa con los partidos políticos que tienen un ideario. Es como la iglesia, ¿verdad? Que tiene un ideario. ¿Tú tienes partido político? De hecho, tuvimos un presidente cura, un presidente obispo, Nancy, que era la representación de Dios. Bueno, entonces... ¿tú tienes partido político o tú eres apolítico? La transformación del Paraguay, ¿Tú tienes partido borrando del mapa a una organización política, me parece que no es sensato. No, tenemos que plantear la transformación de la realidad paraguaya, pero como todos. Como ¿tú tienes toda partido político? O todos o nadie. ¿Tú tienes partido político? Terminó la entrevista. Yo soy colorada y tengo que retirarme, Osmar, por favor, discúlpame. Creo que fue un eres colorada. Dice, eres colorada, dices. A preparar la comida. Yo soy ama de casa, así ¿Y colorada? Que muchas gracias. ¿Eres colorada también? Luego. Yo estoy afiliada al Partido Colorado. No activo, no milito, si eso es lo que querés saber. Perfecto. Pero estoy afiliada al Partido. Escucha este y otros audio podcasts en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.